Dolores es una ciudad argentina, cabecera del partido homónimo en la provincia de Buenos Aires. Es conocida como primer pueblo patrio por haber sido fundada el 21 de agosto de 1817, siendo la primera población creada en el naciente Estado argentino tras la Declaración de Independencia. No obstante, Curuzú, Cutía en Corrientes, también se considera de esa manera por ser el primer pueblo fundado después de la Revolución de Mayo de 1810. El origen de la ciudad se remonta a la primera guarnición militar que se instaló al sur del actual canal en la lucha contra los grupos indígenas más beligerantes. Esta guarnición, llamada Santa Elena, estaba a orillas de la laguna de las Bruscas al noroeste de la actual ciudad. El lugar donde se encuentra la ciudad de Dolores estaba habitada por tribus de la etnia Het, más conocidos como indios pampas, quienes eran nómadas y generalmente pacíficos. Desde mediados del siglo XVII su hábitat y su cultura se vieron alterados por la invasión de los mapuches o araucanos procedentes de Chile. Este proceso de araucanización resultó muy conflictivo para la población hispano-criolla de Buenos Aires. Por eso, a mediados del siglo XVIII se hizo necesario ampliar un frente defensivo más allá del río San Borombón, avanzando en 1779 luego de la creación del río del Virreinato de la Plata, con una línea de fortines entre lo que estaba Chascomús, que progresaba en un límite impreciso de acuerdo a victorias y derrotas. La frontera estaba en el río Salado y más allá de este no se había instalado ningún asentamiento hispano, salvo la misión jesuítica de Concepción de las Pampas en el actual partido de Castelli, abandonada en 1753. Hacia fines del siglo XVIII se inicia la ocupación de los territorios al sur del río Salado, que integraban el partido de Monsalvo, con el establecimiento de estancias dedicadas a la actividad ganadera. Este proceso fue pacífico ya que los colonos tenían buena relación con los indígenas. Después de la Declaración de Independencia en 1816, el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a cargo del Director Supremo, dispone una serie de medidas destinadas a reforzar la seguridad en áreas rurales de frontera, entre ellas la de Montes de Tordillo, afectadas por el accionar de grupos marginales. El comandante general de la frontera de Buenos Aires, Francisco Pico, es enviado a reconocer y explorar la zona de la laguna Caquel-Huincul para asentar sobre esta nueva una población. En 1817 se crea un destacamento de frontera de blandengues al mando del capitán Ramón Lara. Este se asienta en una guarnición militar que alojaba como prisioneros a oficiales y soldados realistas y, en algunos casos, disidentes de la independencia argentina. Este destacamento primero se llamó Tagle, Las Bruscas y luego Santa Elena, y estaba junto a la laguna de Las Bruscas, cerca de la actual ruta 63, a 5 kilómetros del noroeste de la ciudad. En abril de 1817 el Cabildo de Buenos Aires designa como comandante militar y juez de paz de la zona al capitán Pedro Antonio Paz y decide la creación de una capilla y un nuevo curato con el presbítero Francisco de Paula Robles como titular. Estos dos, junto con Lara y un grupo de vecinos, se reunieron en la estancia de Domingo de la Madrid en Monsalvo. El 21 de agosto de 1817 acuerdan la fundación del nuevo pueblo de Dolores en unas lomas ubicadas entre la estancia Dos Talas de Julián Martínez de Carmona y la de Miguel González de Salomón. Las construcciones del pueblo eran de barro y paja y se pobló con vecinos de la zona y con el traslado de la población que vivía en la guarnición de Las Bruscas. Desde Dolores se continuó la población hacia el sur y el este, internándose más en la Pampa. La forma predominante del poblamiento fue la de estancias, establecimientos dedicados a la cría extensiva de ganado vacuno. El principal destacamento militar fue instalado en la laguna Quequel-Huincul, cerca del actual Maipú, y se formaron incipientes poblaciones en las regiones intermedias, especialmente en los montes o islas de Tordillo, en el pueblo de Monsalvo y en las cercanías de la laguna del Vecino, cerca del actual pueblo de General Guido. En 1821, una represión dirigida por el gobernador Martín Rodríguez malogró las relaciones pacíficas de los indígenas con los pobladores. Como resultado, el 30 de abril de ese año, un malón al mando del gaucho José Luis Molina devastó el pequeño asentamiento de Dolores y el pueblo quedó desierto. De 1827 a 1831 Dolores fue repoblado y en esos años se crea el partido como división administrativa. Sus límites eran imprecisos e incluían territorios muy extensos, desde el río Salado hasta regiones cercanas a las sierras de Tandil. En 1835 Juan Manuel de Rosas reasume el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires con la suma del poder público. Los opositores a este, especialmente los unitarios y
y los ganaderos se reúnen bajo el mando del general Juan Lavalle para derrocarlo. Los opositores de Dolores, junto con los de Chascomús y Tandil, formaron el movimiento Libres del Sur, al mando de Pedro Castelli, planificando una revolución en contra de Rosas. El descubrimiento por parte del gobierno de la conspiración aceleró los acontecimientos y el 29 de octubre de 1839 se proclamó el Grito de Dolores contra la tiranía de Rosas, buscando el apoyo de otros opositores. El 2 de noviembre se pliega en Chascomús. Castelli acude con sus tropas hacia esa ciudad, pero son derrotados por las fuerzas del gobierno en la batalla de Chascomús. Los revolucionarios huyen hacia Uruguay desde las costas del Tuyú. Castelli es capturado y ejecutado en los montes de Tordillo y su cabeza expuesta durante varios años en la Plaza de Dolores. En diciembre de 1839, el gobierno de Rosas decide desmembrar el partido de Dolores, creando los nuevos partidos de Pila y Tordillo. También cabe destacar que años antes de la designación de la ciudad de La Plata como capital provincial, Dolores fue candidata a hacerlo por encontrarse en un lugar estratégico y por la importancia que había logrado con el desarrollo de sus tribunales de justicia y educación terciaria.